Bueno, señores, tenemos con nosotros un invitado especial esta noche. Estamos hablando del señor Juan Carlos Monedero, quien es cofundador del partido Podemos de España, pero también es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras funciones importantes que tiene en su país. Nosotros vamos a conversar con él sobre diversos aspectos de política internacional, de la situación en España. Y ya ustedes, pues, bienvenidos. Sobre el desgobierno de la noche. No el gobierno, sino el desgobierno de la noche. Ay. Pues, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Señor Juan Carlos Un Monedero. placer. De entrada, nosotros, usted sabe, quisiéramos preguntarle cuál es la visión que tiene usted ante este gran conflicto que se produce en estos días en Venezuela, donde incluso el gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, vino al país recientemente y se destapó con unas declaraciones donde llamaba dictador a Nicolás Maduro. Me gustaría saber la visión que usted tiene del conflicto en Venezuela y de la posición del gobierno de su país. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Tenía una visita pendiente. Sí. A la República Dominicana, porque he tenido muchos alumnos que han estudiado con nosotros allí en Madrid, en la Universidad Complutense, y he prometido muchas veces que venía y no terminaba de venir, así que por fin estoy aquí, un viaje fugaz, ¿no? pero intenso. Creo que el gobierno de España ha perdido una oportunidad excelente, ¿no? de matizar, porque España no da ultimátums a Arabia Saudí, ni a Marruecos, ni a Yemen, ni a Emiratos Árabes, ni a Qatar. Entonces, ni por supuesto le dio ultimátums a Peña Nieto, ¿no? Cuando había decenas de miles de muertos asesinados, ¿no? Por el narcotráfico en México. Nunca le ha planteado ningún ultimátum al uribismo por los asesinatos de activistas, y por tanto este ataque, ¿no? a Venezuela es un poco raro, ¿no? Parece que todos vamos a saber, tanto aquí en Dominicana como en España como en Alemania, el tiempo que va a hacer en Caracas, y no sabemos qué ocurre en otros lugares. Qué curioso que nos hemos olvidado de las caravanas de los migrantes. O sea, hace unos meses lo más relevante que había era unas caravanas de migrantes, de hondureños, que iban hacia Estados Unidos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que es que en ese momento Estados Unidos tenía interés en que se hablase en los medios de los migrantes, porque el corazón de su campaña electoral era luchar contra los migrantes. Y él visitaba la frontera y se reunía con gente armada, policías y también civiles, y decía que iba a hacer más grande el muro con México, y por tanto necesitaba la amenaza de los migrantes. Hoy eso ha desaparecido, y hoy lo que realmente les revierte votos es Venezuela, votos o petróleo, porque Bolton, que es el asesor de seguridad de Donald Trump, ha dicho textualmente que quiere que las empresas petroleras norteamericanas controlen el petróleo de Venezuela, porque es un estupendo negocio. Y ha dicho textualmente que para lograr que las empresas petroleras norteamericanas controlen el petróleo venezolano, hace falta derrocar a Maduro. Por tanto, mi presidente, Pedro Sánchez, se ha supeditado a Trump. Hoy sale en la prensa española, cuando venía para acá en el avión, lo he podido leer, que Donald Trump amenazó al gobierno español para que reconociera a Guaidó. Es decir, que Guaidó, este señor que se autoproclama presidente en una manifestación, había antes pactado con Donald Trump toda esta farsa, ¿no? A mí lo que me preocupa de fondo, y le pido a toda la gente que nos esté escuchando que lo reflexione, más allá, ¿no?, de lo que nos parezca los aciertos o los errores del gobierno de Maduro, que creo que hay muchos errores, y que también, ¿no?, sobre todo por la herencia de lo que hizo Chávez, hay muchos aciertos. Creo que tenemos que reflexionar que es idéntico lo que se está intentando hacer en Venezuela, idéntico a lo que se hizo en Libia. En Libia. Idéntico. Es decir, conflictos,
proclamación de un candidato alternativo. O sea, el libreto es el mismo. El libreto es idéntico. Movilización de Naciones Unidas, congelación de los fondos del país y al final, bombardeo. Hoy Libia no existe democracia, hay 200.000 muertos, 200.000 muertos. Adelante, portal de la Z. Sí, siga. Claro. No, es decir, quiero con esto plantear que Estados Unidos justificó, en nombre de la democracia, intervenir en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak. En ninguno de esos países hay democracia. La situación es peor y han muerto cientos de miles de personas. Por tanto, los que están defendiendo una intervención en Venezuela están siendo cómplices de asesinato. Cómplices de asesinato. Y frente a estos locos que por robarle el petróleo a Venezuela están dispuestos a hacer un baño de sangre, está, por fortuna, el Papa Francisco, está Andrés Manuel López Obrador, está Pepe Mujica, está el gobierno de Uruguay, está el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, diciendo diálogo y elecciones. Esto no significa que estamos diciendo que nos gusta todo lo que hace el gobierno de Maduro, no. Estamos diciendo que los que quieren intervenir, los que defienden el golpe de Estado de Guaidó, están condenando a Venezuela a una situación como la de Siria. Y cualquier persona que no sea beligerante contra esta situación está siendo cómplice. Y si dentro de unos meses vemos situaciones en Venezuela como las de Siria, refugiados, niños muertos, bombardeos, todas las personas que no hayan ni siquiera alzado su voz contra esa situación estarán siendo cómplices. Y por tanto yo pido a los dominicanos y a las dominicanas de buena fe que no caigan en el error de lo que no es sino un intento de Estados Unidos de controlar el petróleo de Venezuela, porque los derechos humanos les importan, perdón por la expresión, una mierda. Porque apoyan al gobierno de Arabia Saudí, apoyan al gobierno de Marruecos, apoyan al gobierno de Qatar, apoyan al gobierno de Emiratos Árabes. No les importa un carajo los derechos humanos. Quieren el petróleo de Venezuela y parece sensato que la gente decente no apoye esa decisión. Pero en el día de hoy, el profesor, bienvenido. Buenas noches. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, ha presentado una parte de los puntos importantes que él entiende pondrá en marcha en su gestión, según ha dicho. Y lo primero que le advirtió al gobierno de los Estados Unidos, que no quiere intervención militar en su territorio. Y en segundo lugar, el presidente de los Estados Unidos dijo que por el momento no habrá intervención militar en Venezuela. Pues mentira, son unos mentirosos. O sea que, sí, hemos visto unas declaraciones de Bolton donde es el asesor de seguridad, es decir, no es cualquier tipo, es el responsable prácticamente de la política exterior norteamericana. Y este Bolton, en una rueda de prensa que ha dado, tenía un cuaderno donde decía que van a desplegar 5.000 efectivos militares en Colombia. ¿Tú no crees que eso es presión? ¿Perdón? ¿Tú no crees que eso es presión Pues al claro, gobierno de Maduro? Pues claro. Es decir, Estados Unidos mueve sus fichas, gobiernos títeres como el de Duque, igual que fue el gobierno títere de Uribe. Qué curioso que Uribe pasó de estar en los documentos de narcotraficantes de los Estados Unidos a ser uno de los presidentes que más sostenía la política exterior norteamericana. Porque Estados Unidos es el que decide, bueno, quién es quién en cada momento. Pero Uribe estaba señalado en los documentos del Departamento de la Marina que analizaba los asuntos vinculados al narcotráfico como un narcotraficante. Igual que su padre. Pero a lo que iba para concluir sí, es que Estados Unidos se moviliza 5.000 efectivos militares en Colombia, apoyados por ellos. Es como cuando Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. No hacía falta que entrasen los marines. Siempre tienen gobiernos títeres a los cuales utilizan para conseguir sus fines. Vamos a una pausa, Gilbert, okay. y cuando regresemos retomamos la entrevista y cualquier otra pregunta que tú tengas para el invitado. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul.
Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas, hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros cuentas con un aliado para cerrar siempre en azul. Más información en azul.com.do. Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Señores, ahora son las 10:42 de la noche en este gobierno de la noche y proseguimos con esta importante entrevista con el profesor Juan Carlos Monedero, el fundador del Partido Podemos de España y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Había una pregunta. Sí, yo quiero hacerle una pregunta al profesor, sí, que me resulta un poco contraproducente, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo aquí en República Dominicana en la reunión de la Internacional Socialista por el 80 aniversario del partido, de la fundación del Partido Revolucionario Dominicano. Y él apoyó en su discurso la gestión del presidente Juan Guaidó. Qué disparate. ¿Cómo usted ve esa decisión? Qué disparate. Antes de ayer, una de las figuras más emblemáticas del partido... Perdón, y al mismo tiempo, la Internacional Socialista, con el apoyo de España, expulsaron de las filas de esa institución al grupo sandinista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hace 2 días, una de las figuras más representativas del Partido Socialista en España, Alfonso Guerra, le quitó fuego a la dictadura de Pinochet, que nos ha generado una conmoción en España. O sea, que el Partido Socialista Obrero Español diga, bueno, que la dictadura de Pinochet, bueno, fue una dictadura, pero fue eficiente. Un tipo como Alfonso Guerra, ¿no?, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, cuando fueron muchos miembros de la ejecutiva del Partido Socialista chileno asesinados. Eso es el Partido Socialista en mi país. Gente que, como Felipe González, que trabajan para, en este caso concreto de Felipe González, para Carlos Slim, y que les interesan los ámbitos de negocio. Y por tanto, las definiciones del Partido Socialista, bueno, pues significan lo que significan, ¿no? El Partido Socialista no tiene coraje, ¿no?, para plantear una crítica a lugares donde están asesinándose a activistas, como en Colombia. Nunca levantó la voz ante los 250.000 asesinados en México en los últimos 2 sexenios del PRI y del PAN. Nunca ha abierto la boca respecto de las lapidaciones de mujeres en Arabia Saudí. Es una hipocresía que a mí me avergüenza profundamente. Y que venga aquí, ¿no?, a República Dominicana como ¿qué? Como si a vender espejitos democráticos, ¿no?, a dar lecciones aquí de quién es demócrata y quién no lo es. Es una hipocresía que a mí me parece que es bochornosa. Estados Unidos ha nombrado, con quien se ha alineado el presidente de España, ha nombrado el enviado especial en Venezuela a Elliot Abrams, un tipo condenado por el caso Irán Gate, es decir, por tráfico de armas y de droga para vender armas a la Contra. Elliot Abrams es el responsable de montar la Contra, de montar los escuadrones de la muerte en Salvador, que asesinaron en una de las aldeas a 500 personas. Y por tanto, el presidente de mi país está alineándose con el loco de Trump, que está justificando intervenciones como las de Elliot Abrams en Nicaragua o en El Salvador. Me llena de vergüenza y pido perdón a todos los
dominicanos y dominicanas por las afirmaciones del presidente de mi país, que no representa a todos los españoles. Y que hay españoles que estamos comprometidos con la democracia y estamos comprometidos con la justicia y con la libertad, y que asumimos que tiene que haber soluciones en Venezuela. Es evidente, Maduro no puede gobernar un país con la mitad del país en contra. Somos absolutamente conscientes de que en Venezuela tiene que haber una solución dialogada, pero los que están defendiendo una intervención militar. En España hemos metido en la cárcel a los políticos catalanes que han hecho declaraciones mucho menos arriesgadas que las que ha hecho Guaidó. Es decir, que es que en España hemos metido en la cárcel a políticos catalanes por proclamar desde el Parlamento con mayoría en el Parlamento, estos políticos habían ganado las elecciones. Hasta su extradición pidió. Claro, y están en la cárcel y resulta que Guaidó desde una manifestación se autoproclama presidente y lo reconocemos. Es de una hipocresía que me da bochorno, me da una absoluta vergüenza. Tú tenías Profesor, algo más me inquieta su intervención y quiero hacerle la siguiente pregunta con el permiso de Valentín, que era que estaba en turno. Pero la Internacional Socialista implora... ¿Quién es la Internacional Socialista? Han desaparecido en Italia, han desaparecido en Grecia, han desaparecido en Francia. Están en Madrid, por ejemplo, son la cuarta fuerza política. La Internacional Socialista es una mentira. Que no vengan aquí a defender la Internacional Socialista como un espacio político que representa nada, porque es un fraude. ¿Qué pintan en casi cualquier lugar del mundo? Dice entonces que la Internacional Socialista en este momento es lo que aquí llamamos un elefante blanco. Absolutamente. No tiene validez entonces, ¿usted entiende? Bueno, tiene la validez que tiene, pero que no pretendan que tienen la importancia que tuvieron hace 30 años. Credibilidad. Tiene ninguna, pero si Felipe González, que es el que organiza, junto con Carlos Andrés Pérez, con Collor de Melo, con Salinas de Gortari, con Menem, son los que organizan la Internacional Socialista, que son los que organizan las cumbres iberoamericanas, terminan todos en la cárcel. Son sinvergüenzas, son socialistas de mentira. Si se levantasen los socialistas históricos y viesen el comportamiento de esta gente, se morirían de vergüenza. Repito lo que he dicho hace un momento. Alfonso Guerra, la mano derecha de Felipe González en la construcción del Partido Socialista en España, está defendiendo la dictadura de Pinochet. ¿A qué demonios vienen a República Dominicana a dar lecciones de quién es socialista y quién no es? Esta gente que no tiene el más mínimo compromiso democrático en Europa. ¿Qué están diciendo? ¿No? Es un fraude. Bueno, mi pregunta va en el siguiente tenor, y quedarme en Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua. Yo creo que es injustificable lo que está ocurriendo en Nicaragua en el día de hoy. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Pero son cosas diferentes. Sí, no, claro que fíjate, sí. El escenario es diferente. Fíjate que hasta un reloj estropeado da 2 veces al día bien la hora. Esa está buena. Es decir, quiero escuchar su opinión. Que lo que está haciendo Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua es intolerable. Precisamente. Intolerable a todas luces. Lo que quiero a es todas luces. Pero no hace falta que la Internacional Socialista venga a decir no nos gusta. Es que es intolerable a todas luces. Podemos, el partido que yo ayudé a fundar, lo dijo hace bastantes meses, ¿no? Sí. O sea, que lo que estaban haciendo no es de recibo y que este sandinismo no se parece en nada al sandinismo que nos emocionó a muchos cuando en el año 79 entraron en Managua. ¿Cómo califica usted, profesor, el que en Nicaragua en este momento 3 directores de medios de comunicación han dado la alerta al mundo de que solo están agotando la tinta en existencia y el papel en existencia porque el gobierno de Nicaragua le retiene en las aduanas el papel y la tinta para trabajar en los periódicos? Me refiero al periódico La Prensa, el periódico Hoy, el Nuevo Diario de Nicaragua. Esto plantea un escenario de que en América Latina la izquierda del siglo XXI pasa de 4, 8 años, 12 años, perpetuarse en el poder, tiene que hacer este tipo de cosas para poder sofocar y frenar la prensa de sus países. Miren, porque no quiere que se le ataque. Quiero escuchar su opinión en ese sentido. Miren, ustedes son centroamericanos, no se engañen. La OEA condena a algunos países y tolera a
a otros. La OEA, Almagro, que es un demente, porque un político que tiene que estar construyendo arbitrio, que tiene que estar construyendo puentes de diálogo, se convierta en el pirómano, es el bombero pirómano, dice bastante poco de la OEA, que por cierto, decía el Che Guevara que era el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Resulta que decía que la OEA, con Almagro al frente, había planteado críticas, por ejemplo, a Honduras, había reconocido la OEA que las últimas elecciones en Honduras eran un fraude, pero como Estados Unidos necesitaba aprobar en la OEA su comportamiento imperialista, presiona a Almagro y Almagro consiente en que ya no se persiga ningún tipo de comportamiento supuestamente delictivo en Honduras, cuando previamente habían dicho que aquello había sido un fraude electoral. Y de la misma manera, con Nicaragua, la OEA tiene un comportamiento en virtud de lo que necesiten pedirle al gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega en virtud de las necesidades norteamericanas. Es decir, que lo que nos dice la OEA de Nicaragua está en virtud o en relación directamente proporcional a lo que busca Estados Unidos. No hemos dicho antes que cuando necesitaba Estados Unidos, Trump, hacer un discurso contra los inmigrantes, de repente todos los medios de comunicación de todo el mundo, y no lo conozco aquí, pero seguro que aquí también salió en Dominicana, la caravana de los inmigrantes. ¿Por qué de repente nos interesaron los migrantes? Nos interesaron los inmigrantes de repente en todo el mundo porque necesitaba Donald Trump disparar contra los inmigrantes, porque era útil para su campaña. Y de repente todos como imbéciles, todos, españoles o dominicanos, de repente nos interesamos por los pobres migrantes sin darnos cuenta de que nos están manipulando y que ese interés lo único que busca es justificar la campaña electoral de Donald Trump. Profesor. De la misma manera, y termino, de la misma manera, la información sobre Nicaragua está tamizada respecto de su comportamiento y de las necesidades de los Estados Unidos. A Estados Unidos le da igual que se reprima. ¿O es que Estados Unidos ha protestado por la represión en Arabia Saudí? O en Colombia. O en México. No, Estados Unidos nunca ha protestado. Y si de repente protesta o no protesta con Nicaragua, está en virtud de lo que le quiera exigir. Si ustedes piensan que la discusión sobre los derechos humanos la va a filtrar los Estados Unidos, están ustedes engañándose, perdónenme. O sea, los reyes en España pues son los padres, ¿no? Y Estados Unidos no mueve un dedo que no sea por defender los intereses de Estados Unidos, aunque machaquen a un país entero. Es correcto. Profesor, yo le quiero hacer dos preguntas. Puede responder según su consideración. Nosotros no somos partidarios de que en Venezuela se desplieguen tropas, pero con esta actitud intransigente que tiene Maduro, de que no va a permitir elecciones en Colombia nuevamente, porque si permite elecciones en Venezuela. Venezuela. Pues si dice Colombia pierde toda razón de ser todo su discurso. Sí. Él reconoce que las de mayo entonces fueron todo un fiasco. ¿Qué usted cree que va a pasar en Venezuela en vista de que Maduro tiene una actitud intransigente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo evalúa usted el caso de Odebrecht, que ha salpicado muchos países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, y no se ha hecho nada? Respecto a la primera pregunta, le diría que llevo aquí como media hora hablando de Venezuela. Cuando oye en toda la prensa de República Dominicana hay un desplegado supuestamente del Banco Central de la República Dominicana, que aparece el logo arriba de la República Dominicana y del Banco Central, que se llama Importancia de las políticas macroprudenciales en momentos de incertidumbre en la economía mundial. Luego uno lo lee, es un documento muy largo, y al final dice, el autor es doctor en economía de la Universidad de York, es decir, que ha estudiado fuera y por tanto todo lo que dice tienen ustedes que asumirlo como cierto porque ha estudiado fuera, y es consultor del Banco Central. Y dice, todos los puntos de vista expresados en este artículo son del autor y no necesariamente representan los puntos de vista de la Administración Monetaria y Financiera. Pero en el desplegado arriba aparece comiéndose a 5 columnas con el logo del Banco el logo, Central. el Banco Central.
Les digo esto porque este documento, que lo he visto nada más llegar aquí a la República Dominicana, implica que el Banco Central les está diciendo a ustedes que vienen tiempos feos para su país y que el Banco Central está anunciándoles que vienen ajustes y vienen más planes del Fondo Monetario Internacional y vienen más políticas contra los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana. Y sin embargo ustedes llevan media hora preguntándome por Venezuela. Permítanme que les diga que creo que alguien nos está engañando. Porque si el problema en República Dominicana no es un desplegado del Banco Central donde les está diciendo textualmente que van ustedes a pasar más penalidades económicas, sino que el problema es Venezuela, o ustedes les están engañando. Dicho esto, creo que... Ese es un boche, profesor, para nosotros. Es que él no sabe. Es un boche para nosotros. Sí, es que él no sabe lo que es un boche. Ahorita le explicamos. Bueno, seguramente sí. Seguramente sí. No lo creo correcto. Quiero con esto plantearles que no se engañen ustedes, ¿no? Es decir, no... Decía Lakoff, que es un psicólogo cognitivo que ha estado asesorando al Partido Demócrata, decía, no pienses en un elefante, ¿no? Porque si yo a ustedes les digo, no piensen en un elefante, ustedes van a ser incapaces de sacarse el elefante de la cabeza. Y por tanto, quien te construye el marco de pensamiento te está metiendo el elefante en la cabeza. Y me llama la atención, es que siendo yo un profesor de ciencia política europeo, en un momento en donde Europa está desmantelando su estado social, en un momento en donde Europa está perdiendo su capacidad, ¿no?, de tener una relación democrática con América Latina, ustedes me pregunten por Venezuela, porque creo que alguien les ha metido a ustedes el elefante. Bueno, profesor, el problema no es un problema de elefante. Nosotros los que estamos aquí, la mayoría somos periodistas. Y lógicamente... ¿Y quién marca de lo que se habla? Marca la importancia. ¿Por qué no me han preguntado ustedes que son periodistas? ¿Por Khashoggi? Khashoggi, que es un periodista asesinado por Estados Unidos. Bueno, ¿Qué significó? Y recuerdo exactamente, en nombre de muchos gobiernos, que no se iba a invitar a Arabia Saudí a Davos porque habían asesinado a Khashoggi. ¿Y quién ha tenido 22 reuniones bilaterales en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos? Pues Arabia Saudí. Por tanto, los derechos humanos le interesan un carajo a los Estados Unidos. Pueden asesinar a un colega de ustedes, un periodista, como Khashoggi, y nos olvidamos todos. En cambio, Venezuela aparece. ¿Por qué? Y les voy a decir algo que es lo más importante que quiero compartir con ustedes esta noche. Venezuela, con el presidente Chávez, cometió 3 errores terribles. El primero es plantear que los negocios del petróleo no se iban a hacer en dólares, sino que se iban a hacer en otra moneda. Y todos los que se han atrevido en el mundo a cuestionar que el negocio del petróleo no se va a hacer en dólares y en otra moneda han sido asesinados o defenestrados. Y estoy pensando en Gaddafi, estoy pensando en Strauss-Kahn, presidente del Fondo Monetario Internacional, o estoy pensando en la Venezuela del presidente Chávez. Segundo elemento intolerable del presidente Chávez fue que dijo que las alianzas de América Latina no tenían que estar supeditadas a lo que mandaba la geopolítica norteamericana. Y en el momento en que se empezó a establecer acuerdos con China o con Rusia, dijeron Venezuela es el enemigo del mundo. Y el tercer elemento que hizo la Venezuela de Chávez, intolerable, es establecer una unión de todos los latinoamericanos en la CELAC y la UNASUR. Y a Estados Unidos nunca le ha gustado que ni la Unión Europea, ni la Unión Africana, ni la Unión Asiática, ni por supuesto tampoco la UNASUR. Y por tanto, en el ataque a Venezuela está la demonización de un país que ha cambiado este continente. Y si ustedes, que son periodistas inteligentes... No es que seamos inteligentes, profesor, pero nosotros tenemos una pauta de la... 40 minutos. Perdóneme. Perdóneme, sí, pero nosotros aquí trazamos la pauta de lo que, claro, de lo que se pregunta. Y por eso yo también les digo... que de fuera nosotros no nos vienen a decir qué debemos preguntar. ¿Cuáles son los temas que tenemos que tratar? Porque nosotros tenemos una agenda aquí. Están ustedes absolutamente legitimados y este es su programa y es uno de los programas más escuchados de la radio en República Dominicana. O sea, yo creo que es algo y es absolutamente elemental. legítimo. Pero ahora, eso le ha dado la oportunidad a usted, que lo ha hecho brillantemente,
de exponer su posición con relación a ese conflicto, que marca, quiera usted o no, Sí. O no sea periodista o sepa usted de periodismo o no, eso marca la pauta de la agenda internacional de la comunicación. ¿Y por qué la marca? La marca porque es un acontecimiento importante. De trascendencia. El periodismo no maneja necesariamente el concepto de a quién conviene o no conviene políticamente, que es lo que donde usted hace hincapié. No es una construcción. Un momentito. El periodismo maneja los hechos por la categoría y su importancia. ¿Y quién decide esa categoría de importancia? Bueno, eso ya es un asunto político que usted lo puede manejar. Pero nosotros manejamos los hechos y los acontecimientos. Y la agenda la ponemos nosotros. Son ustedes rehenes. Aquí en el asunto del programa. Son ustedes rehenes. No somos rehenes nada, ese es su concepto. Y usted no puede cuestionar eso. No, usted puede tener diferencias. Simplemente la está manifestando en el programa y estamos dejando que usted se explaye. No, y les diga agradezco todo lo que usted entienda. Pero tampoco usted no va a venir a cuestionarnos a nosotros sobre lo que nosotros le debemos preguntar, profesor, o no. Sí, profesor, se lo agradezco. Porque esa parte no podemos permitírsela. Se lo agradezco y entiendo su enfado. Lo que pasa es que... yo no estoy enfadado, simplemente le estoy aclarando. Exactamente. Bueno, entiendo su no estoy enfadado. Pues entonces no digo su enfado, sino su aclaración con vehemencia, porque está usted lleno de sus razones. Pero permítame que le diga que me llama la atención que en República Dominicana, ante una discusión que puede entender un poco la dinámica internacional y dónde están un poco los asuntos, ¿no?, relevantes, ¿no?, para el continente latinoamericano y qué está pasando en Europa, el auge de la extrema derecha en Europa, elementos que creo que son muy relevantes de nuestra realidad, ¿no? Es decir, hay un renacimiento del fascismo. Discúlpeme, el tema de momento es Venezuela y es lo que nos amenaza con impactarnos nosotros de una forma directa. ¿Por qué? Los señalamientos que usted han hecho, independientemente de todo, han sido señalamientos hasta cierto punto viciados, llenos de odio, porque se le ve... Yo estoy lleno de odio. Lleno de odio contra Estados Unidos, porque usted ha desplegado... Dios me libre. Palabra contra Estados Unidos y como que no se ha visto equilibrado. Hombre, que Donald Trump es un loco. Usted no se ha visto equilibrado en este debate. Usted debe analizar las cosas desde el punto de vista objetivo y ha sido poco objetivo en el debate porque todo es Estados Unidos. Estamos visados por Estados Unidos. Estamos... tantas cosas de Estados Unidos y como que el debate no ha sido meramente objetivo ni equilibrado. No le quepa la menor duda de que si ustedes están hablando de Venezuela es porque lo ha mandado la agenda de Estados Unidos. Pero eso es lo que usted considera. Es así, porque entonces si no, en Venezuela no hay un conflicto. Hay un conflicto. Entonces, si hay un conflicto, hay que hablar de ese conflicto. Y en México. Y hablamos de México. Y en Colombia. En Brasil también. Y en Colombia. Y en Brasil. Hay muchos conflictos, pero me llama la atención que llevamos como 40 minutos y solamente hemos hablado de Venezuela. Y me llama la atención, ¿no?, que ustedes solamente tengan interés en hablar de Venezuela. Y como eso es la agenda que marca los Estados Unidos... Yo le pregunté sobre el tema. Usted no quiso contestarlo de ¿Por qué usted no? Sí, no me da tiempo. La izquierda en América Latina no me da tiempo. Y ahora vamos. Usted lo olvidó ese tema. Profesor, ahora entramos. Vamos a entrar a Obederect. Yo en lo particular externé el tema de la Internacional Socialista en el que su presidente fue la voz principal en ese acontecimiento. Y he criticado a mi presidente. Ya estoy hablando de España porque él vino con una posición española. Ahora, profesor, mire, aquí en República Dominicana los temas en materia noticiosa son, en sentido general, todos. Si nosotros en este momento no estamos preguntando por temas en la zona que usted entienda de Europa y esa área y esta zona del continente europeo, entienda que nosotros los latinos comentamos más, no dejamos de comentar los hechos europeos, lo que nos concierne en materia de la región de América Latina cuando tienen un interés para nuestros oyentes. En este caso, me gustaría que volvamos al caso de Brexit. El profesor no dé su opinión. Pero déjeme entrarlo entonces, el caso de Brexit en América Latina que ha barrido parte de la izquierda. Pero vamos primero a la pausa. Vamos a la pausa porque tenemos una pregunta aquí. Vamos a ello. Señores, estamos de regreso en este gobierno de la noche. Son las 11:09 minutos y seguimos con el profesor Juan Carlos Monedero, que
está conversando con nosotros sobre diversos temas, fundamentalmente de política internacional, aunque él no quiere hablar de esas cosas. Pero tiene 40 minutos vaya hablando de eso. Presentación donde ya está usted soltándome un golpecito, ¿eh? Vamos a ponerle en contexto entonces. Gilbert, vamos a ver qué tú tienes. Y vamos entonces con tu pregunta de Odebrecht. En contexto. No, ya él la hizo, lo que tiene hay que... un oyente. Sí, vamos, yo creo que debemos ir con Odebrecht. Un oyente. Primero. Primero que esta pregunta. Sí, creo que... Ah, bueno. No creo que usted conteste Odebrecht porque Odebrecht no tocó Europa. Sí, pero es la misma lógica. Es decir, el gobierno alemán era tan cínico que permitía a las empresas multinacionales alemanas que pagaban aquí mordidas y corrupciones desgravar en sus declaraciones de Hacienda lo que pagaban en corrupciones, para que veamos el nivel de hipocresía de las multinacionales. El problema con Odebrecht es que se encarcela a los corrompidos, pero no a los corrompedores, ¿no? Entonces, el problema está en que Odebrecht es verdad que tuvo la capacidad de corromper a mucha gente, pero lo relevante es ver cómo es posible que empresas de estas características puedan corromper a tanta gente. Decía Álvarez Obregón que nadie resiste un escopetazo de 10.000 pesos, y luego el presidente Chávez lo actualizó por la inflación y dijo que nadie resiste 3 escopetazos de $50.000. Y Odebrecht es eso. Odebrecht son grandes empresas multinacionales que se meten en los países y hacen y deshacen. Viniendo del aeropuerto aquí, a la capital, de donde vengo directamente, son ustedes inclementes. No me han dejado ustedes ni siquiera pasar por el hotel. Pero no me parece mal, ¿no? Porque ustedes siempre en el fondo piensan cuando viene aquí un pobre español que le tienen que cobrar todo lo de las carabelas y lo de la plata y el oro. Y aún más yo que me llamo monedero. Entonces, qué remedio asumir lo que me corresponde al respecto, ¿no? Pero he venido para acá y he visto, pues claro, es decir, las grandes empresas, estas multinacionales, son empresas que tienen en nómina a muchos políticos. Y ahí hay una cosa que para mí es, y esto, fíjense, creo que es de lo que más en serio les voy a compartir, de lo que pienso, ¿no?, en esta noche. Y es que creo que el gran fracaso de los gobiernos de cambio en América Latina, en Brasil, en muchos lugares donde Odebrecht ha sido capaz de corromper a gente, ¿no? El gran fracaso de los gobiernos de cambio ha sido su incapacidad de hacer partidos movimiento. Porque si en todos estos países los partidos hubieran estado realmente imbricados en la sociedad civil, hubieran estado activos, hubieran sido algo más que correas de transmisión de los gobiernos, hubieran estado llenos de mujeres reclamando sus derechos. Creo que es imposible que una empresa como Odebrecht pudiera haberles penetrado y haberles corrompido. Pero es ese fracaso, ¿no?, de los partidos, donde ya no hay militancia, donde los partidos se convierten en correas de transmisión de las decisiones de los gobiernos, se convierten en órganos inútiles para detectar por qué demonios de repente un camarada, un compañero, aparece con un coche que no se puede pagar con el sueldo que tiene. Si el partido funciona y de repente ves que alguien tiene un nivel de vida por encima de sus posibilidades, es el partido el que dice: tú estás haciendo algo que no se corresponde. Y por tanto el partido no funciona. Ahora bien, yo creo que lo relevante, y es lo que no se investiga, es cómo estas grandes compañías multinacionales, incluidos con los gobiernos de la derecha, están conchavados. Y cómo no vamos a... y corríjame si me equivoco, ¿no?, pero incluso el presidente Macri tenía dinero en Panamá y no pasa nada. Es decir, que hay dirigentes. Bolsonaro, se acaba de descubrir que Bolsonaro tiene riqueza que no puede explicar. Su hijo no puede explicar su riqueza. No pasa absolutamente nada. Nada. Y al final Odebrecht se convierte en una excusa para atacar solamente a los casos que hay, que existen sin duda alguna, pero casos muy concretos y muy limitados de partidos de la izquierda sobornados por Odebrecht, que son los que estallan en los medios de comunicación. Y déjenme decirles algo muy grave. Lula está en la cárcel y tuve el honor de visitarle en la cárcel en Curitiba porque me invitó. ¿Usted estuvo en la cárcel con Lula? Estuve en Curitiba, me invitó a la cárcel a verle, sí. Estuve la semana anterior Noam Chomsky y la semana siguiente me invitó a visitarle. Y para mí es una de las cosas con mayor honor que he hecho en mi vida. Lula está en la cárcel por el
testimonio de un testigo protegido, de uno. En el juicio, el juez que encarcela a Lula dijo: no hay pruebas, pero tengo el convencimiento de que Lula es culpable. Y con ese convencimiento lo encarceló. Qué barbaridad. Este juez, Sí, es una barbaridad. por este juez, que es el juez Moro, lo ha nombrado Bolsonaro ministro de Justicia y de Interior. Y si ustedes me van a decir a mí que la culpa es de la izquierda por algunos casos de corrupción, por Odebrecht, les diría: están ustedes errando el tiro, porque lo relevante es que los golpes de Estado en América Latina ya no se dan a través de los militares, sino que los golpes de Estado son parlamentarios o judiciales. Y por tanto, este discurso, ¿no?, de que todos son corruptos, o Odebrecht que afectó a todos, lo único que hace es enmascarar pues lo que a veces hay que agradecerle a Donald Trump, que expresa con absoluta nitidez: quiero invadir Venezuela porque me quiero quedar con su petróleo. Lo dijo John Bolton esta semana pasada. Las empresas norteamericanas de petróleo van a operar en Venezuela. Y para eso, que va a ser muy beneficioso para nuestro país, dijo John Bolton, necesitamos derrocar a Maduro. ¿Por qué usted considera que en República Dominicana nadie ha sido condenado por el caso de Brix? ¿Qué ha pasado aquí, desde su punto de vista? No conozco todos los detalles de su país y sería un irresponsable si recién llegado pudiera establecer un juicio. No lo conozco. Por eso... pero les digo que leyendo, porque una cosa que sí que hago cuando llego a un país es mirar toda la prensa. Y en el poco rato que he tenido me he mirado todos los periódicos y les repito, en 2 o 3 de los diarios, por lo menos de los que he visto aquí en Santo Domingo, hay un desplegado a doble página del Banco Central que dice: importancia de las políticas macroprudenciales en momentos de incertidumbre en la economía mundial. Y esto que yo he leído, les aseguro, quizá porque soy un maldito profesor de ciencia política, significa que a ustedes les van a joder. Hablen ustedes de Odebrecht, hablen de Venezuela, hablen del frío que hace en Chicago, pero les van a joder a ustedes aquí. Y quizás sería interesante que alguien desentrañara qué significa este desplegado del Banco Central, que después dice que no es del Banco Central, sino que es de Osvaldo Lagares, pero que significa que se van a tomar decisiones de política económica aquí, en este país, que van a empeorar la vida de las trabajadoras y trabajadores de la República Dominicana. Vámonos con Gilbert. Y luego vamos... Le adelanto, profesor, que eso no es verdad. ¿El que no es verdad? Lo que plantea eso ahí y lo que usted dice tampoco. O sea, que no es verdad que hay un doble desplegado a 4 columnas. No, eso es correcto, pero lo que usted dice de la política que se va a aplicar no es cierto. Vale. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho, el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo ellos han dicho algo favorable al pueblo? Son los calificados para evaluar las economías de América Latina. Los calificados, compañero. ¿Quién los ha calificado? O sea, dijeron que no había crisis, dijeron que Lehman Brothers estaba bien, dijeron todo tipo de mentiras. Estos son unos sinvergüenzas. ¿Quién calificó a Cristóbal Colón para decir que aquí había gente cuando vino? Pues seguramente, seguramente nadie. Entonces, y por eso la gente decente decimos que aquello fue una conquista. Aquello fue una conquista. En el mundo hay gente que determina cosas. Pero no crean ustedes al Fondo Monetario Internacional, porque si creen en el Fondo Monetario Internacional, no van a ser ustedes antepasados de nadie. De este país es de 7%. Si no creemos en los organismos internacionales, ¿en quién creerá uno? Esa es otra cosa. Gilbert, vamos con la pregunta para ir un rato con la gente. Mire, pero me he quedado de piedra. ¿Pero por qué hace usted una defensa de los organismos internacionales? El Fondo Monetario Internacional... Usted está vaticinando algo que yo no creo que se dé en este país. No, es que eso no está... Eso no es cierto. Esperan momentos muy difíciles, momentos muy malos. Eso no es verdad. Yo acabo de llegar a este país. Yo acabo de llegar a este país y me encuentro que es una cosa que vale mucha plata, un desplegado firmado por el Banco Central que se llama Importancia de las políticas macroprudenciales, es decir, la idea de prudencia, y he leído, me he dedicado antes de venir a este programa, me he leído el documento y dice que cuidado porque hay que estar alertas y hay que tener muy cuidado con los préstamos y con los pagos y con los gastos, y les aseguro que cuando yo he leído en España este documento, en España las mayorías lo han pagado muy caro. Ahora, si usted me dice que confía usted más en el Banco Central norteamericano, en la Reserva Federal, o que confía usted más en el Fondo Monetario Internacional,
cuando tenemos una evidencia histórica de que donde ha puesto el ojo el Fondo Monetario Internacional han puesto después la bala, bueno, pues estamos en desacuerdo. Vamos, Gilbert. Profesor, Tenemos- hay una pregunta aquí del coordinador de prensa de uno de los medios más importantes de República Dominicana, de televisión. Le agradezco que nos esté escuchando. Después de la Z101, se llama Albert Torres, de Noticias SIN. Pregúntamele al profesor Monedero si es posible, si él teme que la derecha, y ahora con la irrupción de la derecha extrema, de la extrema derecha, retome el poder cuando se convoquen elecciones para elegir presidente del gobierno. En España. En España, claro. Vox. En España Eso ahora es de mismo... parte de Albert Torres. Gracias, Albert Torres, por estar escuchándonos. En Europa está habiendo un movimiento de las placas ideológicas tectónicas. La izquierda está desrumbada, es decir, la socialdemocracia, esta que vino aquí a reunirse, no existe ya en muchos lugares de Europa. Y, por ejemplo, en el país más importante de Europa, que es Alemania, la socialdemocracia está gobernando con Angela Merkel. Por tanto, saquen ustedes las conclusiones correctas. Aquí viene la Internacional Socialista a decirles cómo son las cosas, pero en Europa, en buena parte de los países, ha desaparecido, y en el país más importante de Europa resulta que la socialdemocracia está gobernando con la derecha, con Angela Merkel. Y por tanto, bueno, pues pongan ustedes en cuarentena lo que esta gente dice. En cambio, en este momento de crisis de la izquierda, la derecha se está rearticulando. ¿Con qué? Y esto sí que es importante también para la República Dominicana. La derecha está en un momento de la crisis del modelo neoliberal, donde hay mucha gente golpeada, donde hay mucha gente con trabajos precarios, desahucios, con pluriempleo, sin posibilidades, ¿no?, de trabajar para vivir, sino la única oferta de vivir para trabajar, ¿no? Y ya digo, con mucha precariedad, y una cosa que antes ustedes conocían en América Latina, pero que ya conocemos en Europa, que son los trabajadores pobres. En España hay casi un 14% de gente que trabaja y está en el umbral de la pobreza, ¿no? Aunque trabajes, da absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no?, de desmantelamiento del Estado social, hay mucha gente que está llena de ira. Y esa ira la va a representar o la izquierda o la derecha. Bueno, vámonos. La derecha, y termino, la derecha la quiere representar apelando a la nación, apelando al enemigo de la inmigración, apelando a una idea de la patria donde sobra gente. Y eso es lo que hace que en España, en Hungría, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, la extrema derecha esté creciendo. Y una de las obligaciones que tenemos, por ejemplo, en España, el partido que yo fundé con otros compañeros y compañeras, Podemos, es representar esa indignación para que no caiga del lado del fascismo, sino que caiga del lado del ensanchamiento de la democracia. Y eso es un reto que tiene Europa. No les garantizo que vayamos a triunfar, pero por lo menos hemos identificado el problema.